Muy bien. Pues nada, vamos a ver cómo manejar la hematuria en la urgencia. Pues lo primero que hay que hacer cuando un paciente viene con sangre en la orina es preguntarle todas estas cosas, ¿vale? Hay que preguntar si el paciente es fumador. ¿Por qué? Porque es factor de riesgo para tener un tumor de urotelio. Si el paciente ha tenido coágulos. Si además de tener la hematuria, tiene otros síntomas de orina relacionados. Si tiene disuria, si tiene polaquiuria, si tiene tenesmo, si ha tenido fiebre, ¿vale? Si está anticoagulado, qué tipo de anticoagulación toma, o si está antiagregado, qué antiagregación toma, cuándo se la tomó por última vez. También es importante preguntar los antecedentes urooncológicos o si toma, por ejemplo, algo para la próstata, si tiene HBP, si tiene la pelvis radiada, ¿vale? Porque la radioterapia pélvica puede condicionar a episodios de hematuria en un futuro. Todas esas cosas es necesario preguntarlas cuando el paciente entra en la urgencia y dice que ha orinado sangre. En el examen físico de un paciente con hematuria es importante medir las constantes, ver el estado físico del paciente, si viene muy chocado, si viene pálido, si viene bastante estable, si viene bien, si viene andando, ¿vale? Si tiene sonda, si no tiene sonda, si tiene un colector de orina, si no lo tiene, si tiene pañal, hay que ver el pañal. Todas esas cosas son importantes a la hora de valorar un paciente con hematuria en cuanto al examen físico, ¿vale? Cuando yo lo veo. A veces el paciente tiene un colector de orina, tiene una sonda vesical, tiene pañal y puede incluso valorar la hematuria. También es importante palpar el abdomen, sí, porque hay pacientes con hematuria que luego pueden venir en retención aguda de orina porque tienen tantos coágulos que al no poder expulsarlos, pues la orina se va acumulando y vienen con un globo vesical. Entonces también es importante tocar la tripita en pacientes que vengan con hematuria a urgencias. ¿Cómo hago el diagnóstico de mis pacientes? Pues evidentemente el manejo inicial es ver la orina. Si el paciente orina de forma espontánea, pues se le manda a orinar en un bote. Y así yo puedo comparar más o menos y ver el grado de hematuria que pueda tener ese paciente. Si tiene una sonda vesical, me fijo en el tubo de la sonda, no en la bolsa. La bolsa es engañosa. Una gota de orina puede teñir 1 litro de sangre. Entonces, jamás valoréis la hematuria en la bolsa de la diuresis. Se valora en el tubo de la sonda conforme sale del pene. Ahí es donde se tiene que valorar. Entonces, tengo que ver eso. Tengo que ver el pañal del paciente. ¿Realmente tiene restos hemáticos? Esos restos son marroncitos, son rojos, hay coágulos, no hay nada. Esas cosas hay que valorarlas, ¿vale? Si la orina, por ejemplo, es rosita, ¿vale? Como por ejemplo la del dibujo. Si es una orina hemática clara, color más, digamos, más pis, más líquida, más fluida, con muy poquito tinte hemático, entonces a ese tipo de pacientes no es necesario colocarle una sonda vesical. A ese tipo de pacientes hay que forzar la ingesta hídrica porque probablemente con más ingesta hídrica, más producción de diuresis, esa hematuria se diluya y el paciente orine bien sin que haga falta hacer ninguna otra cosa más intervencionista. Si por el contrario el paciente tiene una hematuria franca, es decir, es roja, es espesa, tiene coágulos, ¿vale? Es más sangre que pis, pues ese tipo de pacientes sí se benefician de colocar una sonda vesical, pero una sonda vesical de 3 lavados, de 3 luces, ¿vale? Colocar sueros de lavado continuos y hacer lavados manuales, bien por turno o bien cada vez que haga falta. Es decir, cada vez que esa sonda se obstruya, cada vez que el paciente refiera espasmos, cada vez que el paciente lo necesite porque tiene tantos coágulos que hay que sacárselos a jeringazos. Entonces, ¿cómo son las sondas vesicales de 3 luces? Pues son así, son transparentes, son de silicona. Si vosotros veis en la urgencia una sonda de 3 luces, amarilla o naranja, al otro lado, vamos, como si no existieran. Miráis al otro lado, eso no existe, es una caca, eso no sirve. Las que sirven son las transparentes, las de silicona. ¿Por qué? Porque tienen más cuerpo, son lo suficientemente rígidas como para extraer sangre, extraer los coágulos, pero no son tan rígidas como para hacerle daño al paciente. Entonces, por eso son ideales. Y tienen 3 vías, porque por una se infla el balón,
por la otra entra el circuito de sueros y por la otra sale, lo que entra sale por la otra luz, ¿vale? Por eso son de 3 luces. Y siempre se tiene que escoger calibres gordos, es decir, 20, 22, 24. Jamás se lavan hematurias con sondas de 18. Así que si vosotros indicáis un sondaje y veis que la enfermera coge la sonda del 18, le dice no, esa no, 20. Porque a mí me enseñaron que la 18 no es suficiente para extraer coágulos. Mejor un 20 o un 22, ¿vale? Entonces, esto es altamente necesario, es importante, porque las órdenes las dais vosotros, ¿vale? Luego, parte de manejo inicial. Hay que sacar una analítica de sangre, ¿vale? Hay que ver la hemoglobina, hay que ver el hematocrito, hay que ver si tiene una infección de orina asociada, hay que ver la coagulopatía que pueda tener el paciente, porque si el paciente está pasado de sintrón, hay que revertirle el sintrón, ¿vale? Hay que hacer un examen de orina y un cultivo, siempre y cuando la orina sea hemática clara. Cuando la orina es muy roja, no merece la pena hacer un examen de orina. ¿Por qué? Porque te va a salir hematuria. No te va a servir de nada. Pero hay pacientes que, por ejemplo, tienen infecciones de orina y están anticoagulados y la hematuria, microhematuria que pueda tener un examen de orina normal en ellos es un poquito más mayor, ¿vale? Y por eso tiene un poquito más de sangre. En esos pacientes merece también la pena, si tienen síntomas asociados, hacer examen de orina completo con urocultivo. ¿Hay que sacar pruebas cruzadas? Sí, porque un paciente a lo mejor ahora mismo está bien, pero resulta ser que tiene 5 días en su casa sangrando. Y aunque tú lo ves muy bien, tiene 8 de hemoglobina. Y sigue sangrando. Entonces, ¿hay que sacarle pruebas cruzadas a los pacientes con hematuria? Sí, sobre todo con hematurias gordas, las hematurias francas, ¿vale? ¿Hay que suspender la anticoagulación en todos? Sí. Mientras que dure el episodio de la hematuria, lo mejor es suspender momentáneamente la anticoagulación. ¿Hay pacientes, y los cardiólogos se van a llevar las manos a la cabeza? Sí, hay pacientes que tienen un alto riesgo trombótico, pero es más alto el riesgo de que se muera desangrado a el alto riesgo trombótico. Entonces, momentáneamente, transitoriamente, por las horas en las que va a estar en observación, lo mejor es quitarle la anticoagulación. Y si se puede revertir, que en el caso del sintrón, mejor. Hay que ponerle sueros de lavado, hay que ver si el paciente está hipotenso y hay que rellenarlo, ¿vale? Si está hipotenso, ponerle Ringer lactato, ¿vale? De preferencia, más menos transfusión de hemoderivados si el paciente lo necesita. Si el paciente tiene 6 de hemoglobina, evidentemente, por mucho Ringer que le meta, hay que meterle sangre. Y luego, ¿cuándo tengo que llamar al urólogo? Si el paciente está hipotenso y está chocado, hay que llamarlo. Si el paciente tiene una anemización importante, bien porque llega a la urgencia con 5 de hemoglobina o bien porque durante su estancia en la urgencia se anemiza en más de 2 puntos, también. O si el paciente tras 6-8 horas de las medidas de lavados con sueros no mejora, pues ahí también hay que llamar al urólogo, ¿vale? Si el paciente mejora y el paciente se puede ir a casa, entonces el alta hay que firmárselo. 1. Forzar ingesta hídrica. 2. Realizar citologías de orina 2 o 3 días seguidos a partir de la segunda orina de la mañana. 3. Realizar ecografía del aparato urinario. 4. Acudir a consulta del urólogo después de la ecografía y las citologías. Todo episodio primario de hematuria necesita ser visto por el urólogo al alta, ¿vale? En consulta. Cuando son pacientes que necesitan ingresar porque hay que hacer cosas extraordinarias, el urólogo los mira en la urgencia. Pero si no es así, si el paciente mejora, hay que mandarlo a casa con una cita encaminada al urólogo y el estudio de hematuria primordial por lo menos encaminado. El estudio de hematuria primordial es las citologías de orina y la ecografía. Entonces, a esos pacientes que les altamos, le decimos que beba bien de agua y que vaya al urólogo con una ecografía y unas citologías de orina. ¿Vale? Muchas gracias.